Estos países eran considerados unos paraísos para todos los inmigrantes que buscaban mejores oportunidades de vida, pero al día de hoy se han convertido en todo lo opuesto. Podríamos decir que se han convertido el infierno para los migrantes que han llegado a estos lugares. Para nadie es un secreto que durante muchos años los países nórdicos fueron considerados los mejores lugares que si tú estabas pensando en inmigrar podría llegar, y básicamente el gobierno te ayudaba en muchas cosas. Pero el día de hoy vamos a hablar de unos casos específicos que realmente inmigrar a estos países no lo recomiendo para nada. Aquí les voy a dejar la ubicación de los países que vamos a hablar el día de hoy. Entre ellos se encuentra Noruega, Dinamarca, Finlandia, Suecia, para que ustedes tengan la idea de cómo unos países que anteriormente tenían las puertas totalmente abiertas para los inmigrantes, a la fecha de hoy han empezado a tomar medidas, para algunos extremadamente fuertes, para otros realmente necesarias. Así que en este video descubriremos juntos la situación de los países nórdicos. Estos países crecieron económicamente y son lo que son, para nadie es un secreto, gracias a los inmigrantes que hicieron de este país realmente unas potencias en todo sentido de la palabra. Pero la pregunta es si antes, cuando tú llegabas a estos países, básicamente te recibían con bombos y platillos, hoy en día ya son muy reacios a los nuevos inmigrantes. Realmente la respuesta es pero muy compleja. Entre las muchas variables que existen, la variable principal es la insuficiente capacidad de muchas culturas que han inmigrado a este país, no han podido adaptarse a la cultura y al sistema de estos países. Pues ustedes entenderán que cuando llegan a estos países no es tan fácil adaptarse a una cultura, principalmente por el tema de su religión. Y eso ha hecho que el papá Estado pues tenga que estar constantemente cubriendo todas sus necesidades. Miren, en estos países el papá Estado funciona de una forma extremadamente diferente a lo que nosotros de pronto estamos acostumbrados. El Estado siempre está procurando el bienestar de sus habitantes, dándoles la mejor educación, la mejor salud, garantizándoles las mejores viviendas, en fin, muchas de esas cosas. Y ustedes entenderán que eso también incluye a los recién llegados, sin importar su nacionalidad o su religión. Lo cierto es que en estos países, cuando tú trabajas, el tema de los impuestos son altos. En algunos de esos países pagas desde el 40 al 60%, en otros depende cuánto ganas tú, pero la gente normalmente en estos países pagan los impuestos, y lo han podido ustedes ver en estos videos, en nuestros recorridos a estos países del norte de Europa, realmente con gusto, con agrado, porque todo se ve invertido. Y ustedes entenderán que la presión fiscal en estos países es extremadamente alta. Entonces, cuando estas personas llegan, no logran integrarse, no aprenden su idioma, pues es muy difícil que estas personas ingresen al mercado laboral, y eso genera que cada vez los contribuyentes sean menos, y el papá Estado siempre quiere darle el bienestar, quiere que la gente no pierda su nivel de vida, y ahí es donde ha empezado la gente a molestarse. Es ahí donde la gente ha dicho, aquí la cosa toca que cambiar, porque ¿cómo es posible que nosotros que vivimos aquí o tenemos una calidad de vida excelente por culpa de otras personas que no están contribuyendo al sistema, sino que están sacándole constantemente al sistema? Nosotros no queremos perder nuestro nivel o nuestra calidad de vida, ni mucho menos nuestros hijos. Y es ahí que esa derecha o esos partidos que no están a favor de la inmigración, pues están empezando a tomar medidas que para los futuros inmigrantes realmente va a ser un dolor de cabeza. Aquí les quiero mostrar este cuadro de porcentaje de empleados de alta cualificación. Y esto significa que en estos países los empleados altamente cualificados son muchísimos. Y ustedes entenderán, al llegar personas del extranjero, la gran mayoría no son personas altamente cualificadas. Y con esto no estoy diciendo que sus trabajos valgan menos o valgan más. Como estos países están a un nivel de estándar extremadamente alta, pues obviamente no pueden cubrir esas plazas de trabajo, ya sea porque no tengan el conocimiento o también porque no conozcan el idioma. Y obviamente entre tú más ganas, más impuestos ganas, y papá Estado pues lo que hace es poder recolectar más
más dinero en impuestos para retribuirle a su gente. Lo que ha hecho estos estados para que la gente no pierda su alto nivel de vida o su calidad de vida es empezar a cobrar el impuesto a las grandes multinacionales, a las grandes empresas, como el tema de la energía, del agua o de otros productos, y esto hace que personas que ya pagaban altos impuestos y lo hacían tranquilamente y no decían una sola palabra, hoy en día sí se están manifestando, porque cómo es posible que también tengan que pagar costos excesivos con el tema de la energía, de la luz, del agua, cuando antes eso era, digamos, subsidiado por el gobierno, como muchas cosas más. Ahí es donde empieza, como se dice, el dolor de cabeza para los nacionales de ese país. ¿Ustedes qué piensan? Pero ustedes me creerían que la cosa no para ahí. La cosa es mucho más complicado, porque hay muchas de estas personas que llegaron como solicitantes de asilo, que viene siendo como esa piedra en el zapato, porque cuando tú llegas con una visa, digamos, de trabajo altamente cualificado, etcétera, pues desde que llegas siempre vas a aportar al país y la gente obviamente no va a tener ningún problema contigo. El problema es de esos inmigrantes que no llegan a aportarle absolutamente nada a estas naciones, como en el caso de los solicitantes de asilo o las personas que huyen por temas de conflicto o guerras en sus países. Lo cierto es que muchas de estas personas no han podido lograrse integrar, como hablábamos al principio. Inclusive muchas de ellas, ya después de que terminan su ciclo de integración, es decir, que tienen un nivel de idioma aceptable, prefieren quedarse en casa, seguir recibiendo ayudas del gobierno que irse a trabajar. Y eso es una gran realidad que no solamente sucede en estos países nórdicos, sino que sucede en muchísimos países de Europa, y los nacionales quieren que ya se pare con eso. ¿Ustedes qué piensan? Pero si creías que la cosa para ahí, déjame decirte que no es así. Tenemos el caso tan lamentable de Suecia, un país que venía siendo uno de los mejores vivideros del mundo. Hoy en día está sumido en una delincuencia que en las mismas autoridades han podido frenar. Y no han podido frenar porque se lograron construir guetos en este país, en donde la policía, cuando entra, prácticamente tiene que salir escoltada por el mismo ejército, porque es tanto los extranjeros que viven en ese lugar que los mismos nacionales ya no pueden entrar a esos lugares. Y obviamente al no tener empleo, o sea, al tener tanto tiempo libre, está demostrado estadísticamente, según lo que dicen estos informes, que se producen el tema de la creación de estas organizaciones al margen de la ley. Y aquí quiero entrar en una pregunta que yo quiero que ustedes me escriban aquí en los comentarios. Cuando ustedes están pensando en inmigrar a otro país, normalmente cuando no van con un tipo de visa, digamos, normalmente las personas siempre buscan ese estado que me puede proporcionar a mí. Pues esta no es la excepción, por eso muchos de los inmigrantes que han llegado a estos países sabían, digamos, de todos esos beneficios que estos países estaban dispuestos a dar y ya conocen el sistema, y por eso muchas de las nuevas políticas migratorias que ellos han querido empezar a firmar, a establecer, va en contra de la inmigración. Ahora, la cosa se ha puesto buena en el sentido porque el 3 de octubre de este año los países nórdicos firmaron varios acuerdos y básicamente lo que están buscando es endurecer esas políticas migratorias. Por si tú de pronto estás pensando irte a cualquiera de esos países, lo tengas en cuenta. Hay muchas que ya están en funcionamiento y llevan funcionando hace varios años atrás, pero hay otras que se quieren empezar a implementar. Algo que no es muy relevante en este video, que estos países no piensan acoger el euro como su moneda oficial, pero el segundo punto sí es muy importante, y es que estos países no quisieron firmar ese acuerdo para la recepción de estos nuevos solicitantes de asilo o estos nuevos inmigrantes. Ustedes entenderán que el bloque, es decir, la Unión Europea, firma constantemente convenios cuando de pronto llega una oleada masiva de solicitantes de asilo. Ellos lo que hacen es dividirse esa cantidad de gente por toda Europa. Pues estos países nórdicos han dicho, con nosotros no cuenten. Si ustedes recibieron o dejaron entrar gente por sus fronteras, eso no es problema de nosotros. Y tanto así que han firmado un acuerdo
para que estas solicitudes de asilo sean procesadas en un tercer país. Pero si pensabas que la cosa terminaba ahí, déjame decirte que no es así, porque Dinamarca de unos años para acá viene implementando una ley bastante controversial, bastante curiosa, que otros países lo quieren empezar a aplicar. Y es la famosa ley de joyería. Y ustedes dirán, ¿de qué se trata eso? Básicamente que si tú llegas a Dinamarca y vienes con una cadena de plata, cadena de oro, unos anillos que no representen, un ejemplo, algo emocional como el caso del anillo de los casados, tú debes de entregar todas esas joyas, todas esas cosas de valor, porque se supone que de ahí empiezan a sacar para el trámite de tu solicitud de asilo. Y además de eso, que si tú llegas con un monto superior de 10.000 coronas danesas, que a la fecha de hoy viene siendo unos 1.339 euros, ese dinero sería utilizado en tu solicitud de asilo, cosa que no sucede en otros países de Europa. Pues eso lo quiere implementar también los otros países nórdicos. ¿Ustedes qué pensarían? ¿Están de acuerdo con esta ley de joyería o con el tema de que toque dejar tu dinero para algunos gastos de tu manutención en esos países? Déjame aquí en los comentarios, porque de eso hay un debate grandísimo por redes sociales. Y ustedes dirán, bueno, Fabián, entonces, ¿por qué has hecho tantos videos hablando de estos países nórdicos que son realmente la maravilla? Pues son la maravilla cuando tú has visto mis videos y sabes las formas de irse a vivir a esos lugares que no sea por un motivo de asilo político, porque al día de hoy solicitar asilo político en esos países realmente debes de tener un caso extremadamente poderoso y fuerte para que sencillamente no te lo vayan a negar o sencillamente ni te dejen presentar la solicitud de asilo, porque simplemente con la primera entrevista te dicen fuera. Otro de los puntos para los futuros solicitantes de asilo es que no pueden reagrupar su familia 3 años antes de haber estado en ese país, es decir, tienes que esperar 3 o 4 años para reunirte con tu familia. Y tú dirás, bueno, pero eso es un poco cruel, bastante. Pero ellos básicamente lo hacen simplemente para que estos países cada vez sean mucho menos atractivos a los solicitantes de asilo y simplemente busquen otros países de la Unión Europea. Pero si pensabas que eso era todo, esta gente sí la ha sacado realmente del estadio. En el caso de Dinamarca, ha creado unos centros de retorno voluntario, que ellos no lo han querido decir que realmente son centros de expulsión, porque en ese lugar te van a tener, entre comillas, detenido. Tú no puedes salir de ahí y ahí te van a hacer todo el trámite para expulsarte de ese lugar. No a un país seguro, sino directamente a tu nación donde tú saliste. Realmente es algo que mucha gente está criticando. Otras personas dicen que realmente era necesario. Y eso lo quieren implementar en los otros países nórdicos. Lo cierto es que son países realmente increíbles. Oportunidades de trabajo existen, oportunidades de educación existen. Yo los invito a que ustedes chequen los videos que hemos hecho visitando a Dinamarca, a Noruega, a Finlandia, porque ahí vas a tener mucha información de cómo establecerte en ese lugar. Lo cierto es que cada vez Europa y estos países quieren frenar el tema de la inmigración ilegal. Con esto vuelvo y aclaro, no estoy diciendo que no sean países que no te puedan dar el positivo, pero cada vez la cosa se pone mucho más complejo. Y para los que me han preguntado de acuerdo a los últimos videos que hemos hecho, si realmente esto es un efecto dominó por toda Europa, pues como lo dije en mis directos, obviamente es un claro mensaje para muchos países de Europa que siempre tenían como referencia a estos países nórdicos con el tema del respeto a los inmigrantes, de la bienvenida a los forasteros. Hoy en día eso no te lo vas a encontrar si vienes de esa vía. Situación también compleja que está viviendo Alemania, situación compleja que está viviendo Italia, Francia, España. Es decir, que podríamos decir que Europa está despertando a esa inmigración ilegal. Y hoy en día cada vez va a ser más difícil establecerse en Europa si lo haces de una manera incorrecta. Por eso muy pendiente de los videos que vamos a estar subiendo, hablándole de qué se espera en Europa el próximo año para que tú hagas un buen proceso migratorio y no te metas en un proceso que luego va a terminar fallido y vas a terminar perdiendo dinero, tiempo y con las ilusiones rotas. Así que suscríbete a este canal y si te gusta este tipo de contenido, comparte estos videos para que muchas personas no piensen que todo sigue siendo color de rosa. Nos vemos muy pronto con otro video más y muchas gracias por hacer parte de esta comunidad. ¡Adiós!